T de alfa está T cuadrada de alfa, ¿no? Y están las combinaciones lineales de las potencias de T de alfa. Entonces está todo el ideal generado por cierto polinomio. Ese es el que a tomar como el subespacio general. ¿Eh? Pues luego W debe de contener a T cuadrada de alfa, T cúbica de alfa, etc. Entonces W debe de contener a G de T de alfa para todo polinomio G sobre F. El conjunto de todos los vectores de la forma G de T de alfa con G en F de X es evidentemente invariante por T, porque todos tienen potencias del T y combinaciones lineales de esas potencias del T. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. Y es así, el menor subespacio invariante por T contiene a alfa. Y definición de alfa es cualquier vector de B. El espacio T cíclico generado por alfa es el subespacio Z alfa de T de los vectores de la forma GT de alfa con G en F de X. Y este subespacio es el vector B. Pero va a ser cíclico y el subespacio que generan las potencias G de alfa va a ser todo B. Entonces se dice que alfa es un vector cíclico de T. Vamos a poner unos ejemplos. Bueno, ¿verdad? Primero la identidad. ¿Qué? La identidad de orden 2 tiene vectores cíclicos. Vamos, tenemos de alfa, alfa, de alfa, cuadrado de alfa, etcétera, ¿no? Todo eso que nos va a dar. Nos va, o sea, pero todo ya va a dar generado por. Y ese es un espacio de dimensión que 1. Por tanto, la identidad, de hecho, la n por n, con n mayor o igual a 2, tiene vectores cíclicos. Porque no me genera todo el espacio de vectores. Este vector alfa es arbitrario, ¿no? Las potencias me dan, las potencias me dan el propio alfa. Las combinaciones lineales nada más me dan elementos del generado. Me dan elementos nada más del generado de alfa. Y eso tiene dimensión 1. No lleno todo el espacio vectorial. Ahora tienes T de B en B, Y, la mandas alfa XY. Es un vector propio. Vector propio. Los vectores propios, cuando la dimensión es mayor o igual a 2, se forman clases. ¿Son vectores cíclicos? No entendimos la definición. ¿Qué dice la definición de vector cíclico? ¿Cuál es? Al final dice, al final. Tiene que ser igual, ¿eh?
si yo agarro un vector propio, ¿puedo llegar a ver? Chicos, en línea, ¿puedo llegar a ver? Chicos, en línea, Sí, profesor. ¿puedo llegar a ver con un vector propio? A ver, si yo le aplico t de alfa, me va a dar, t de b me va a dar alfa por b. T cuadrada de b me va a dar alfa por b. T cúbica me va a dar alfa por alfa por alfa por b. Entonces, voy a seguir estando en el generado por b. Si el espacio es de dimensión al menos 2, ¿puedo alcanzar al espacio vectorial? No. Pero los vectores propios no son vectores cíclicos, al menos que la dimensión sea que. Si la dimensión es 1, sí, van a ser. Pero en general pues vas a tener dimensión mayor a 1. Sus potencias deben de generar a ver. Recuérdate que es de dimensión finita. Entonces, no ve, debe de dar todos los vectores que se generan en el espacio vectorial B. Si tú agarras alfa, ahorita vamos a poner un ejemplo. T de alfa, T cuadrada de alfa, etc. Lo primero que debes de observar es que los primeros n vectores, n más un vectores, ya forman a fuerza un sistema linealmente que, porque la dimensión del espacio vectorial es finita. Estamos suponiendo que es n. ¿Ok? Entonces, a partir de cierta potencia ya van a ser combinaciones lineales. Entonces ya, lo que no sabes es si tú puedes generar una base con las potencias o no. Pero si te quedas en el mismo lugar o vas avanzando, pero nunca llegas a ver toda una base del espacio vectorial B, pues va a ser un vector. ¿Sí? Los vectores propios pues tienen, si el vector es B, tienen alfa B, tienen B, alfa cuadrada B, alfa cúbica B, y todo esto está en el generado por el vector que. ¿Sí? Entonces, va a ser, o sea, todo esto es un espacio vectorial de dimensión que, suponiendo que al menos tiene dimensión 2, pues esto nunca va a ser un vector cíclico, ¿ves? ¿Qué? Entonces, ¿qué pasa si agarramos T, para cualquier transformación lineal, ¿sí? Agarramos T de R2 a R2 y a un XY lo mande a YX. ¿No? Ahora tienes T, 2 que en Y lo manda a Y. El 1, adelante pasa. El 1, 0, ¿a dónde lo manda? Entonces, el 1, 0 es que va a poner T a la 0. T a la 0 de 1, 0, pues es el vector 1, 0, ¿no? ¿Qué te da? Tienes 1, 0, pues es 1, 0, ¿no? Y T de 1, 0, ¿quién es? Pues entonces es la base que única. ¿Qué estás diciendo del 1, 0 es un vector que vector cíclico, ¿verdad? Y el 0, 1 será cíclico, pero si agarro un vector arbitrario X, Y será cíclico. Si agarro el 0, 0,
0, 0, ni siquiera me manda un espacio de dimensión, ¿qué? 1, ¿no? A ver, agarra un vector distinto de 0. Primero así, x, 0. Y también 0y, ¿no? Porque son múltiplos de esto. Agarro t de xy, pero vamos a agarrar el 1, 1, por ejemplo. ¿A dónde manda el 1, 1? ¿No? Para que sea cíclico, debes de llenar todo el espacio vectorial. T de 1, 1 es 1, 1. Y T de 1, 2, por ejemplo, ¿a dónde lo manda? Pues no es cíclico, ¿no? 1, 1 no es cíclico. Y el 1, 2, ¿a dónde lo manda? ¿Cíclico? ¿Cíclico? Son linealmente independientes estos dos. Entonces, ¿qué necesitamos, por ejemplo, para esta transformación, para que sea linealmente independiente? O sea, queremos, la T de XY lo manda ¿a dónde? A YX, ¿no? Entonces, queremos XY y YX en qué? 2, 2, 1. Determinante que nos da 3, 0, ¿no? Aquí el determinante, voy a borrar de izquierda. Entonces tendríamos que XY de X, su determinante tendría que ser punto D, cuadrado distinta de cuadrado. A ver, agarren el 1 menos 1. Absoluto. ¿Dónde manda el 1 menos 1? Pues ya existe una combinación lineal, ¿no? Bueno, aquí está una ecuación, nos determina exactamente, deben de tener valor absoluto, ¿qué? Por ejemplo, podría preguntar, a esta transformación, ¿cuáles no son los valores? ¿Cómo se llama? Cíclico. Entonces, ¿se entiende lo que es un vector cíclico? Seguimos. Chicos, ¿en línea se entendió? ¿En línea? ¿Se entendió? Otro modo de describir su espacio Z alfa T, es el de cíclico, es que Z de alfa T es el subespacio generado por los vectores A de alfa, K mayor igual a 0, en lo que acabamos de ver. Y así alfa es un vector cíclico de T, y solo si estos vectores generan A. Revela el lector que el operador general T, aquí debe ser, no necesariamente tiene vectores cíclicos, ¿eh? O sea, no tiene vectores cíclicos, sino no necesariamente. Hay unos que lo tienen. Ejemplo 1, para cualquier T, el subespacio T cíclico generado por el vector nulo, el espacio nulo. ¿Cuál sería la única forma que el vector 0 fuera un vector cíclico? O sea, que generara un subespacio
el B fuera, tendríamos la transformación nula, espacio nulo en el espacio nulo, ¿no? Entonces sí, pero no tiene sentido. Espacios 3D de dimensión 1 sí, solo sí, alfa es un vector propio de T, ¿estamos de acuerdo? Porque entonces el T de alfa pudiera ser 0. Agarramos un vector B, distinto a 0. El, el B estuviera en el kernel, T de B es 0, pero de todas maneras ya igual al vector propio, igual al valor propio 0, ¿no? 0 por vector B sería 0. Si no fuera 0, entonces sería un alfa por B, ¿no? Porque si fuera otra cosa, si no fuera combinación lineal de B, entonces ya tendríamos dimensión que, al menos, agarra un vector B. Si yo al aplicarle la transformación me lo manda al 0, 0 y el B forman un espacio de dimensión, generado forman un espacio de dimensión 1. Pero para el vector 0, pues el valor propio es el 0. Ya. Si yo tengo que T de B es un W, diferente de B, de 0, entonces el W, si estoy en un espacio de dimensión 1, el W tiene que estar en el generado por B. Y el W es un múltiplo escalar de B. Por tanto, el W es, el B es, ¿qué sería un qué? Vector propio. W sería el vector propio multiplicado por el valor propio necesario para que te dé el W. Es decir, W está generado por espacio, espacio generado por el vector B. Luego entonces, si tiene dimensión 1, es un vector propio. ¿Eh? Para el operador de identidad, todo vector no nulo genera un subespacio cíclico. ¿Eh? Luego entonces, si la dimensión de B es mayor a 1, el operador de identidad no tiene que, ya lo habíamos visto, no tiene que, ¿tiene que? Vectores cíclicos. Porque todos te los deja en el mismo B. Pero con las combinaciones lineales, pues tienes el generado por el espacio B. Espacio formado por eh, espacio generado por el conjunto que tiene por elemento al vector B. Así que la identidad no T no tiene vectores cíclicos cuando la dimensión del espacio es mayor a 1. ¿Eh? Un ejemplo de operador que tiene un vector cíclico es el operador lineal. ¿Identidad? Sí. De abajo, ¿no? No, T, yo supongo que es T, ¿no? T sobre F2, que está representando la base canónica, pero este es rapidísimo. Entonces, ¿cuál es la transformación? ¿A dónde manda XY? ¿Pero cómo qué? ¿Pero cómo qué? Por ejemplo, el T de 1, 0, ¿a dónde lo manda? El T del 0, 1, ¿a dónde lo manda? Simplemente se multiplica, ¿no? 0 por esto, 0, 0 por esto, 0. Por una. Entonces, ¿quién es ese, no? Operador. Si agarramos un vector arbitrario, ¿sí? ¿Se lo manda a dónde? Dijimos.
0x. Agarramos xy, manda a 0x. Para que sea vector cíclico, ¿qué debe de pasar con el y? Digo, a ver, estos dos tienen son linealmente independientes. Cuadrada de x distinto de 0, ¿no? X como debería de ser. Si el x vale 0, ¿qué pasa? Bueno, todo el espacio 1, ¿no? Y entonces, vectores de la forma 0, y son cíclicos. Y el x, si tengo x, y, no importa lo que sea y, ¿verdad? Va a ser x cuadrada distinto de 0, van a ser linealmente independientes. En este caso, los vectores de la forma x, y con x distinto de 0, vectores ¿qué? Los que son de la forma 0, y, son vectores ¿qué? Sí, ¿eh? Puede pasar. ¿Qué dice aquí? Bueno, no dice cuáles son, pero bueno, ya los dijimos, ¿no? Son de la forma 0, y, no son cíclicos. Los que son de la forma x, y con x distinto de 0 son cíclicos. Pues es un ejemplo de algo que sí tiene vectores cíclicos. Aquí el vector cíclico, aquí un vector cíclico es B1. El x ahí, ¿cuánto vale? 1, ¿no? ¿Sí? Pero puede ser el 2, 1, el raíz de 3, 1, el raíz de 3, raíz de 2, nada más con que no sea qué. En efecto, si B es igual a B, entonces con G igual a A más BX se tiene que B es igual a G de G por epsilon 1. O sea, aquí estamos evaluando que en esta, ¿cómo se llama? Transformación. Para este mismo operador, el subespacio cíclico generado por E2 es el subespacio unidimensional generado por E2, pues E2 es un vector propio de T. E2 es el 0, 1, ¿verdad? Ya vimos que el determinante es distinto de, digo, que el determinante en este caso es igual a 0. Vale 0, o sea, el 0, 1, que tiene componente X, 0, ¿no? Entonces esto valdría ¿qué? 0 en su determinante, y si el determinante es 0, los vectores son linealmente ¿qué? Dependientes, entonces no genero a todo el espacio vectorial. Luego entonces el 0, 1 es un vector cíclico. Además aquí el 0, 1 es un vector propio, ¿no? Con valor propio, ¿quién? 0. O sea, los elementos que estén en el kernel de T, ¿qué van a cumplir? ¿Serán vectores cíclicos? La dimensión es mayor a 2. Elementos del kernel serán vectores cíclicos. Ya no puedes generar otros vectores, ¿no? Pero entonces no deben estar en el kernel de, bueno, la dimensión es mayor o igual a 1. Siempre vamos a tomar dimensión mayor o igual a 1 en ejemplos prácticos. Generalmente lo más cómodo es tomar 3, porque ni es tan fácil como el 2, ni es tan latoso, tardado como dimensión 4 o 5, ¿no? Un micro, ¿no? Ok. Entonces, ¿se entiende el concepto de vector cíclico? Ahora, para cualquier t y alfa, tienen las relaciones lineales de 0 de alfa más t1 de t de alfa más tk de alfa. Recuerden que aquí, cuando uno pone
de T alfa significa que la transformación evaluada en el vector alfa, ¿vale? Los vectores T, J de alfa, ¿sí? Los vectores ¿qué? ¿Dice aquí? J, J, T, I, ¿no? Los vectores T de alfa. Esto se consideran polinomios G igual a C0 más C1 de X más CK de X a la K, que tienen la propiedad de que G de T de alfa es 0. Conjunto de todos los G en F de X, tales que G de T de alfa es 0, es claramente un ideal en F de X. Es también un ideal no nulo, ya que contiene al polinomio minimal P, el operador T evaluado en P de T de alfa, igual a 0 para todo alfa del espacio vectorial B. Lo que estamos diciendo aquí es que con las potencias de la transformación T evaluadas en el alfa, estos son evaluaciones de polinomios evaluados en la transformación T y luego evaluados en alfa. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? O sea, las potencias de T de alfa, nosotros hacemos las combinaciones lineales, en realidad eso lo podemos ver como un polinomio evaluado en la transformación lineal y luego evaluado en alfa. ¿Sí? Y entonces considerar cuando estos polinomios evaluados en T y luego en alfa dan el vector cero. Si eso sucede, entonces decimos que esto es un ideal. Y recuerden lo que decíamos de los ideales. Los ideales eran un subanillo, el anillo del polinomio. Sí, más o menos les dije que cumplían ciertas propiedades, ¿no? ¿Sí? Pero en particular tenían una propiedad característica del ideal. ¿Cuál era? Yo, ¿qué? ¿A qué cumple un ideal? Un ideal, aparte de ser anillo, cumple una característica especial. A ver, recuerdo con los enteros y los pares. Los pares es un ideal del anillo entero, porque si yo multiplico cualquier elemento de los pares por cualquier elemento del anillo A, estando en los pares. Entonces, si yo multiplico cualquier polinomio por un polinomio del ideal, sigue cayendo en él. Eso es lo importante. Y además dijimos, bueno, como son muchos, tenemos que distinguir un polinomio que sea el representante de todo ese conjunto de polinomios. Entonces primero decíamos, bueno, pues vamos a primero minimizar el grado, ¿no? El grado sea mínimo, pero todavía tengo muchos polinomios. Entonces agarraba aquí. En realidad los ideales son conjuntos en este caso, conjuntos de polinomios. En general no son polinomios, ¿no? Pero aquí son conjuntos de polinomios. Pero para poderlos trabajar, yo no puedo agarrar todos los polinomios, ¿no? Lo que hago, o bueno, lo que se hace es agarrar un representante, ¿sí, no? De esa estructura, ¿cuál agarras? Un polinomio mónico. Ese sí lo puedes caracterizar. ¿Sí? ¿Me expliqué? Y entonces se da la siguiente definición. Si alfa es cualquier vector de B, el T anulador de alfa es el ideal M alfa T. F de X, que consta de todos los polinomios de G sobre F de modo tal que G de T de alfa es 0. El anulador de alfa, pues son los polinomios que al evaluarse en la transformación y en alfa te dan el polinomio, digo, te dan el vector 0. Al polinomio único P de X, P de alfa, perdón, que genera este ideal, se llama también el P anulador de alfa. Se observó anteriormente el P anulador, P de alfa, divide al polinomio minimal del operador T.
El vector debe observar también que el grado de P de alfa es mayor a cero, salvo que alfa sea el vector cero. Eso es claro, ¿no? Este, observen. El polinomio minimal divide, el polinomio minimal, perdón, anula a la transformación. Hace la transformación cero. La transformación cero a todo vector a cero. En particular, el polinomio minimal anula al vector alfa. Tomando. Y tú agarras, hay un polinomio mínimo que le llamas el anulador de alfa, P de alfa. ¿Qué debe de pasar respecto de P de alfa y el minimal? ¿Lo tiene que dividir o no? ¿Cuál es siempre la razón de por qué lo divide? O sea, lo anulan los dos. Los dos lo anulan. P de alfa anula a alfa, ¿sí? Y el minimal anula al alfa. Ajá. Pero usas, ¿qué herramienta siempre se usa aquí en el algoritmo de la? Si hubiera polinomio, si no lo divide, entonces tiene un residuo. Aparte, P de alfa por un Q de alfa, tiene que ser cero porque P de alfa lo anula. P de alfa por Q de alfa lo anula. Más un residuo, ¿no? Pero como también lo anula el minimal, entonces el residuo también lo tiene que anular. ¿Eh? Entonces, contradicir, está bien dicho, no. Contradices que el polinomio minimal, ese de menor grado, se anula. Entonces, en este tipo de casos siempre se saca el algoritmo de la. ¿Sí? Por eso es importante estar, bueno, luego van a ver, ellos euclidianos donde vale el algoritmo de predicción. Hay otros lugares donde no vale. ¿Pero claro? Entonces, C alfa un vector no nulo en B, sea P de alfa el T anulador de alfa. Agarramos un vector no nulo y su T anulador. Entonces tenemos que el grado de P de alfa es igual a la dimensión del subespacio cíclico. Si el grado de P de alfa es K, entonces los vectores alfa, T de alfa, T cuadrada de alfa, T K menos 1 de alfa forman una base del cíclico. Si U es un operador lineal, en Z de alfa de T inducido por T, entonces el polinomio minimal de U es P de alfa. Aquí lo que estás diciendo es que vas a restringir tu operador lineal no a B, sino al espacio pero ahorita ponemos vas a restringirlo al espacio generado por el alfa, ¿sí? No necesariamente es vector cíclico, así que puede ser de dimensión menor, ¿sí? Inducido por T, ya sabemos lo que significa inducido por T, ¿no? Entonces el polinomio minimal de U es P de alfa. ¿Recuerdan cuando teníamos los espacios T invariantes y teníamos las proyecciones, ¿verdad? Que podíamos nosotros restringirnos, ¿sí? Aquí pues también te está restringiendo ¿a qué? A la base alfa T de alfa T cuadrada alfa T K menos 1 de alfa. Si el vector es cíclico, pues coinciden. El U y el T pues serían tiempo, en extensión. Demostración. Ya que un polinomio sobre el campo F. Escribe G igual a P de alfa por Q más R. Algoritmo de la. Ojo. Si estás en un lugar donde no se tenga el algoritmo de revisión,
porque no sea euclidiano el anillo. ¿Sí? ¿Por qué lo digo? Porque luego van a, bueno, los que vayan a seguir matemáticas van a perder propiedades de muchas cosas, ¿no? De análisis, pues pierden distancias, llegan a topología, ¿no? Ya no hay espacios en álgebra quedan estructuras algebraicas. Entonces, por ejemplo, empiezas a perder la conmutatividad, matrices no conmutan, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, no puedes tener los binomiales, por ejemplo, ¿no? Un binomio a la n. Ya no puedes resumirlo como se resume en los reales, por ejemplo. ¿Sí? De hecho, aquí vimos un ejemplo con diagonales, ¿sí? En potencia. ¿Sí se acuerdan? Bueno, de un teorema que sí se podía porque había conmutatividad y por eso se pedía conmutatividad, pero si no, no podemos. O hay conmutatividad porque son potencias de una misma transformación, pero si no, no podemos hacer y ahí ya perdemos cosas. Entonces, igual acá, el algoritmo de la división lo vamos a usar hasta que no tengamos problemas porque estemos trabajando en un no euclidiano. Uno es z de algo. No me acuerdo con raíz de 19. Z, ¿se acuerdan que puse el de z raíz de 5? ¿De raíz de 5? No sé si me puede ver cámara. ¿Eh? Así. Generado los ceros apuntando todas las combinaciones de la forma anillo y entonces pues un anillo ya no me acuerdo ahorita exactamente el ejemplo. No puedes aplicar es similar, no puedes aplicar el algoritmo de la diferente, se llaman dominios euclidianos. Debe existir una función hacia los distantes. La función a los naturales es a partir de la que va hacia los naturales funcionan en cero. Lo que es que los naturales tomas a partir de. Entonces, si no se cumple esa propiedad, no tenemos algoritmo de la y no podemos ver la bonanza de la. Luego les traigo el ejemplo, pero es de más o menos de este tipo. Y los hay. Entonces, en abstracto no van a poder utilizar. Finalizo con esto. Un ejemplo burdo, pero ya me lo he dicho. Lo dije con ustedes, ¿no? No tiene solución. Sí tiene solución en los sentidos, pero no en la forma. Entonces, hay cosas que no se pueden realizar. No se pueden que bueno, tomando, ya no podemos usar la conmutatividad, ¿verdad? Ya tenemos que meter ahí, si se dan cuenta, que han usado cosas que conmutan valores o potencias científicas.
Hay que, o sea, lo único que digo es que hay que checar, estamos utilizando, ¿no? Por ejemplo, si estás tomando la fórmula general, estás ocupando un espacio de características, un campo de características, ahí tienes dos, tienes la fórmula y abajo tienes dos campos. La dos sería amasar, ¿no? Amasar sería cero. El único elemento que tiene inverso es el 1, ¿no? Entonces ahí lo tendrías que resolver de otra forma. Por ejemplo, ¿no dice con ustedes? Sí, ¿no? Es sencillito. Z11, reducido, ¿todo se ve hasta aquí? ¿No estoy presentando? ¿Y yo cómo veo la cámara? A ver, me dicen hasta dónde lleven. Z reducido. Ajá. Clase de X más este módulo, clase de X, tres módulos. La clase de X por siete más tres. Esta tiene 4, de las funciones exponentes. Todo se pone, ¿estamos de acuerdo? Esto se tiene que poner en el funciones son las clases de 4, clase de ¿verdad? Tenemos fórmula y es igual a la clase de 1, es igual a la clase de 1, es la siguiente. Es la clase de es igual a B más menos raíz cuadrada de cuadrada menos 4. Aquí 4 sería sumar 4 veces. Sumar 4 veces algo, pues es lo mismo que la clase de 1. ¿Me 4 más de 12.
Aquí tiene otro así. Y entonces, X igual a la clase del mundo, otro C. ¿Y ven aquí abajito? Más o menos, lo que clase B. X es igual a 1, entonces, más o menos, tienes la raíz cuadrada de la clase B. 4 por 4, 4, ¿sí? Que es el inverso multiplicativo de la clase B. ¿Qué número multiplica? 2 para que veas la clase de 1. 2 por 6. 2 por 6. 6 por 4, 24. 2. 6 más 2, 8. 6 menos 2, 4. Entonces, no se pudiera que tuviera 2 por qué, el inverso qué. Pues ya se ve verdad. Bueno, entonces, todo eso resume de que no podemos, siempre tenemos que analizar. Por eso siempre dice, si es un campo de característica cero. ¿Por qué? Porque habrá veces en que no podamos dividir en algo que no veamos, que esté de forma implícita un 2, por ejemplo. ¿No? Por ejemplo, las fórmulas. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, aquí, cuando salió Rey de 5 millones que usted, ahí decimos, no se puede cortar. Siempre en el lugar donde estamos trabajando, puedo no tener muchas características, pero puedo tener otras. Por ejemplo, aquí no sé, o sea, no es claro, pero en los reales, en los enteros, por ejemplo, ahí de 5 no tendría sentido en los enteros. Ya no puedo hacer muchas cosas, ¿no? Pero también puedo hacer cosas que no podía hacer por sus características particulares. Bueno, entonces, cámara. Entonces, lo único que les digo aquí es que podemos utilizar el algoritmo de la división porque en el lugar donde estamos trabajando, sí se puede utilizar. ¿Sí? Y para que también vayan viendo, ¿todos van para física? Sí, ¿verdad? No. ¿Sí? Sí, ¿verdad? ¿Chicos en línea van para física? Bueno, los que vayan para matemáticas, pues para que empiecen a tener esta visión, para que cuando lleguen
no lleguen y digan, lo primero que van a decir, me engañaron los maestros que nos dan el tronco común porque los naturales no están contenidos en los enteros, o sea, muchas cosas, ¿no? Entonces, para que vayan viendo, ajá, que también ya no vas a tener forma de medir. Ya no vas a, ya no vas a tener forma de medir, pero vas a tener características que puedes transportar a esos lugares donde no tienes métrica. Igual acá, o sea, no tienes operaciones, pierdes operaciones, pero puedes ganar otras cosas que puedes ir viendo. Todavía, todavía se trabaja sobre un espacio métrico, incluso en análisis matemático, todavía vas a trabajar sobre espacios métricos, pero ya vas a perder ejemplo, ser completo. Te vas a perder cosas, siempre vas a perder cosas, ganar algunas cosas particulares, pero siempre hay que fijarse dónde estamos trabajando. Bueno, ya que estamos en esto, y los polinomios, si se dan cuenta, algo importante que tienen los polinomios es su capacidad para poder evaluar en lugares distintos. ¿Sí? Porque a veces estamos en transformaciones, a veces estamos en vectores, etcétera, y entonces nada más hay que tener cuidado donde estamos trabajando. Entonces seguimos. Ya que un polinomio sobre el campo F se escribe, por algoritmo de la división se escribe así, P de alfa por Q más R, donde R es igual a cero, o grado de R es menor que grado de P de alfa. Digamos que sea acá. El polinomio P de alfa por Q está en el T anulador porque P de alfa está en el T anulador. Como es un ideal, pues P de alfa por Q también lo anula. ¿No? Así que G de T de alfa tiene que ser, no queda de otra, R de T de alfa. Como R es igual a cero o grado de R es menor que K, vector R de T de alfa es combinación de los vectores alfa, T de alfa, de K-1 quiere decir, de alfa. Y como G de T de alfa es un vector típico en Z alfa de T, esto muestra que estos K vectores generan a Z alfa de T. Estos vectores son en efecto linealmente independientes, ya que cualquier relación lineal no trivial entre ellos dará un polinomio G nulo, y recuerden que el mínimo es P de alfa, ¿no? Ya que G de T de alfa es igual a cero y el grado de G es menor que el grado de P de alfa. Aquí no dice, pero es menor, ¿eh? ¿Sí? Lo cual es absurdo porque P de alfa es polinomio ¿qué? Mínimo que te anulaba al alfa. ¿Okay? U, un operador lineal en Z alfa de T, que se obtiene por restricción de T a ese subespacio. Y si es un polinomio sobre F, entonces, perdón, P alfa de U por G de T de alfa es igual a P de alfa de T, G de T de alfa. Primero esta parte es, recuerden que la U es la restricción de T al espacio cíclico. ¿Estás de acuerdo? La verdad por aquí está. U es el operador lineal aquí. Particular, restringido ahí. Esta razón P de alfa de U, puedes ver como P de alfa de T. ¿Sí? Y luego puedes conmutar porque son potencias de la T. ¿Sí? En general no puedes conmutar operadores lineales. ¿Estamos de acuerdo? Y eso esto es cero, y esto es G de T. Entonces G de T en cero y esto es cero. ¿Sí se entendió? Así el operador P de alfa de U aplica cada vector de Z alfa de T en cero. Es el operador cero en Z alfa de T. Además, si H es el polinomio de grado menor que K, no se puede tener que H de U es cero, en efecto. H de U de alfa sería H de T de alfa igual a cero, que contradice la definición de P de alfa al ser el polinomio mínimo que te anula el alfa. Esto demuestra que el P de alfa es el polinomio minimal también de U. ¿Bien? A ver qué me falta. Es la hora. Estamos en tiempo. Me gusta acabar esta sección.
Para el examen dijimos 9:30, ¿verdad? ¿Y esto qué? ¿De qué? ¿No, verdad? Ya. Una consecuencia particular de este teorema es el siguiente. Si sucede que alfa es un vector cíclico para t, entonces el polinomio minimal de t debe tener igual grado que la dimensión del espacio B. ¿Eh? Una consecuencia particular de este teorema es la siguiente. Si sucede que alfa es un vector cíclico para t, entonces el polinomio minimal de t debe de tener igual grado que la dimensión del espacio B. ¿Por qué? Los anuladores de cualquier vector dividían a y el grado eh, anulador por alguna alfa n. Tanto el grado de polinomio integral debe ser también que, entonces debe de coincidir con él. Entonces el polinomio integral de t debe tener igual grado que la dimensión del espacio. O por el teorema de Cayley Hamilton, esto dice que el polinomio minimal de t tiene que ser una característica. ¿Sí quedó claro? Y pregunta, ¿y si es diagonalizable con un factor lineal menos de potencia 2? Y si es diagonalizable, el polinomio característico puede tener factor lineal digamos, a potencia al menos 2 y al menos emite un vector cíclico. ¿Eh? A ver, si es diagonalizable, tiene que ser un producto de factores lineales donde las potencias de cada factor lineal, ¿cuánto debe de valer? 1. Un vector cíclico, el minimal tiene que ser igual al característico. Entonces, si el característico tuviera factor lineal con potencia al menos 2, podría ser diagonalizable. ¿Vector cíclico? No. Demostraba más adelante que para cualquier t existe un vector alfa en B que tiene el polinomio minimal de t por anulador. ¿Polinomio minimal? Por anulador. ¿Okay? Se deducirá entonces que t tiene un vector cíclico y solo si los polinomios minimal y característicos de t son idénticos. Pero ello tomará algún trabajo antes de poder verlo. El plan es estudiar el t general usando operadores que tienen un vector cíclico. Para ello se considera un operador lineal U por el espacio B de dimensión K, que tiene vector cíclico alfa. Por el teorema 1, los vectores alfa, U de alfa, cuadrada alfa, etcétera, hasta UK menos 1 de alfa, forman una base de espacio W. El anulador P de alfa es el polinomio minimal de U. Entonces también el polinomio característico de U, a tener un espacio, a tener un vector cíclico, ¿sí? Si se hace alfa de I igual a U a la I menos 1 de alfa, entonces la acción de U sobre la base ordenada alfa 1 hasta alfa K es la siguiente. U de alfa 1 lo manda al alfa 2, U de alfa 2 lo manda al alfa 3, pero tienes K vectores, no K menos 1, ¿verdad? Vector U de alfa K debe mandar una combinación lineal, justamente. Cuando manda a C0 alfa 1, bla, 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 a C1 alfa 2, con K menos 1 alfa K. Donde P igual a C0 más C1K, etcétera, hasta XK, es la expresión para U de alfa K. Se desprende de este hecho que el anulador alfa bajo U es igual a 0, y de UK de alfa más CK menos 1, de UK 1 de alfa, etcétera, hasta C1 U de alfa más C0 de alfa es igual a 0. Esto dice que la matriz
de U en la base ordenada B es esta. Esta matriz, en otros textos se le llama la matriz compañera. Creo que es más conocida como la matriz compañera que matriz asociada. Pero esta matriz compañera te dice exactamente el polinomio característico separado, que precisamente es x a la k más ck menos 1, x a la k más 1, más de 1x. Más. Cuando ya tienen esto, entonces tienen el polinomio característico y lo pueden hacer usando la linealidad y pasar esto para acá para que les quede ya al final el polinomio x a la k menos c, más ck menos 1, ck menos 1, etcétera. ¿Vale? A esta se le llama matriz compañera, pero bueno, vamos a dejar como tiene el término aquí. ¿Eh? Si U es un operador lineal, y esto nos va a ayudar en la parte de Jordan. Si U es un operador lineal sobre un espacio, perdón, en la parte de Jordan, la racional. Si U es un operador lineal sobre un espacio de dimensión finita W, entonces U tiene un vector cíclico si solo si existe una base ordenada de W en la que U esté representada por la matriz asociada al polinomio mínimo de la ecuación. Antes se observó que si U tiene vector cíclico, entonces existe tal base ordenada de W. ¿No? Esto, ¿no? Si yo tengo dimensión K, yo tengo un vector tal que alfa t de alfa t cuadrada de alfa t k menos 1 de alfa forman una base de ese espacio generado por ese vector. Entonces, precisamente cumplen esta condición. ¿Eh? Que si U tiene un vector cíclico, entonces existe una base ordenada. Recíprocamente, si se tiene una base ordenada de W en la que esté representada por la matriz asociada a su polinomio, es obvio que alfa 1 es un vector cíclico de U. Esta fue generada por esta, ¿no? Esta matriz fue generada por esta. La base y la transformación era T a la I menos 1 en alfa, alfa 2 es T a la I menos 2 de alfa, y estos precisamente son los que generan al espacio Z de alfa T. Son potencias de la transformación aplicada al alfa y te generan esta matriz. Entonces, por eso dice que es fácil. Luego, corolario. Si hay una matriz asociada a un polinomio armónico P, P es el polinomio minimal y el polinomio característico de A. Una manera de demostrarlo es hacer que use el operador lineal sobre F a la K, sentado por A en la base ordenada canónica, y aplicar el teorema 1 junto con el teorema de Cayley-Hamilton. Otro método consiste en usar el teorema 1 para ver que P es el polinomio minimal de A, y verificar por un cálculo directo que P es el polinomio característico de A. Un último comentario: si T es un operador lineal cualquiera sobre el espacio P y alfa es un vector de B, entonces el operador U que se induce en el subespacio cíclico C de alfa T tiene un vector cíclico que es alfa. O sea, aquí lo que te está diciendo es que si tú tienes un operador lineal sobre un espacio vectorial B y alfa un vector de B, entonces el operador U que se induce sobre el subespacio cíclico C de alfa de T tiene un vector cíclico que es precisamente el alfa. El espacio, o sea, por ejemplo, el vector alfa no puede ser cíclico en el total necesariamente. Puede que no haya espacios. ¿Cómo se llama? Que no haya vector cíclico. Pero si tú agarras el dado por ese alfa, de alfa, de alfa, etc., eso te va a dar un espacio
la transformación T restringida a ese subespacio tiene por vector cíclico. ¿Sí me expliqué? El espacio puede que no tenga vectores, pero es todo vector que no sea nulo, puedes agarrar sus potencias, alfa t de alfa t cuadrada, etcétera. Entonces los espacios restringidos, espacio, la transformación restringida a esos espacios vectoriales, producen una transformación lineal en los espacios z de alfa de t, donde ya el alfa precisamente es un vector. Tiene un vector cíclico que es alfa. Así z de alfa tiene una base ordenada en la cual u está representada por la matriz asociada de alfa, el anulador de alfa. Es decir, que podemos tener localmente matrices por bloques. ¿Puedo borrarle a ver qué es? Pues nada más de rapidísimo. Ahí. ¿No tenemos pedacito de papel? Por favor. Pueden tener nivel local. Pueden tener aquí. El espacio, por ejemplo, de dimensión 2.